Son las 7 de la tarde, hora central europea. Hoy tenemos varias referencias en clave monetaria. Bueno, por un lado, la visita en las próximas horas de Donald Trump a la Reserva Federal, que no es que sea algo novedoso, pero sí es cierto que ha ocurrido pocas veces en la historia de la democracia de los Estados Unidos. 4 presidentes hasta la fecha han visitado la sede de la Reserva Federal, generalmente como símbolo de respeto hacia la independencia de la Fed. Sin embargo, entendemos que la visita de hoy de Donald Trump va a ser muy distinta entre las acusaciones o las dudas que ha sembrado sobre el coste de 2.500 millones de dólares del proceso de renovación de los edificios de la Reserva Federal en Washington. Bien, Donald Trump decía que en caso de fraude sí que podría despedir al presidente de la Fed, y no sabemos hasta qué punto Donald Trump va a ir con la lupa escudriñando esas obras o si más bien la visita puede tener un tono algo más relajado. Lo que sí sabemos es que se producen en un contexto de máxima presión hacia la Fed y en concreto hacia su presidente por no recortar los tipos de interés. Por otro lado, en Europa, el Banco Central Europeo ha mantenido sin cambios los tipos de interés y cita ya una inflación que se mueve en el objetivo del 2%, y entramos de esta forma ya en una nueva fase en el ciclo monetario. La cuestión ahora estará más en aquellos riesgos. Citaba Christine Lagarde algunos riesgos, como es el caso del impacto de los aranceles, de las tensiones comerciales, el impacto de los focos geopolíticos, y hay una palabra que no es que sea nueva, pero sí tenemos que añadirla en nuestro diccionario monetario, que es undershooting. Podríamos traducirlo como algo que queda por debajo de, y en este caso hace referencia a cuando la inflación está por debajo de ese objetivo fijado por el Banco Central Europeo, en este caso por debajo del 2%. Dice Christine Lagarde que hay algunos gobernadores que se muestran preocupados por ese posible escenario y que es algo que el Banco Central Europeo, tiene incluso reflejado en sus propias proyecciones. Sin embargo, Lagarde mantiene el tono y el mensaje de esperar y ver y no adelantar esos movimientos a futuro. Y por otro lado, en clave geopolítica o en clave más bien armamentística, Turquía ha mostrado una nueva carta, un misil hipersónico que podría ser una advertencia para sus rivales. Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. El Banco Central Europeo ha entrado en una nueva fase del ciclo monetario. Mantiene sin cambios los tipos de interés y saca pecho de una inflación fuertemente anclada en el objetivo del 2%. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado que el Banco Central está en una buena posición. Estamos en una buena posición y lo estamos porque la inflación está en el 2%, pero no nos centramos en los datos puntuales. Analizamos todo tipo de datos y nuestro objetivo es la inflación a medio plazo, que está en el 2%. Tras una fase marcada por subidas históricas de tipos de interés, recortes acelerados, la pausa actual marca el inicio de un periodo donde la estabilidad podría pesar más que la intervención. Este escenario sugiere que la política monetaria europea entra en este modo de esperar y ver, una expresión repetida por Lagarde. Se podría decir que estamos en espera, nos encontramos en una situación de espera y cualquier decisión de política monetaria futura se basará en datos. Se decidirá reunión tras reunión, no está predeterminada por ningún camino en particular y creo que aún no se sabe con certeza con qué rapidez se disipará la incertidumbre en las circunstancias actuales. Y es que la relativa calma actual es frágil. Todavía persisten amenazas latentes como los conflictos comerciales y las tensiones geopolíticas. Tensiones geopolíticas como la guerra de Rusia contra Ucrania y el conflicto en Oriente Medio siguen siendo una importante fuente de incertidumbre. Si las tensiones comerciales y geopolíticas se resolvieran rápidamente, podría mejorar la confianza y estimular la actividad.
Y es que el Banco Central Europeo está convencido de que los grandes shocks inflacionarios han quedado atrás, lo ha dicho Christine Lagarde, aunque la presidenta del Banco Central Europeo ha reconocido que algunos gobernadores están preocupados por el undershooting, una palabra que tenemos que añadir a nuestro diccionario monetario. Hace referencia a que la inflación se quede por debajo del objetivo del 2%. Siempre encontrarás a 2 o 3 gobernadores muy preocupados por el undershooting, pero lo que les digo es que esto está en nuestras proyecciones. Lo que importa es nuestro objetivo a medio plazo, porque este es el objetivo que hemos reafirmado en nuestra estrategia, que definitivamente es del 2%. Y cuando analizo las expectativas de inflación, veo que están firmemente ancladas en torno al 2%. Esto demuestra que dentro del Consejo del Banco Central Europeo hay distintas sensibilidades. Aunque ese undershooting está contemplado en las proyecciones, en los pronósticos del Banco Central, lo más probable es que mantenga su actual postura. Con una inflación en el objetivo del 2%, el Banco Central Europeo parece bastante cómodo, aunque eso no quiere decir que esté relajado. En un mundo cada vez más incierto, el verdadero desafío será sostener este delicado equilibrio sin sobrereaccionar ante pequeñas desviaciones. Y Donald Trump cruzará hoy las puertas de la Reserva Federal en Washington para inspeccionar, según dice, el coste de sus reformas. Pero tras esa fachada se esconde un claro mensaje. Su objetiva contra Jerome Powell entra en una fase más física. La visita rompe tradiciones. Solo 4 presidentes en la historia de Estados Unidos han visitado la sede del Banco Central. Aunque las anteriores simbolizaron el respeto por la independencia de la Fed, esta va a ser muy diferente. Trump irrumpe tras meses de presión pública para que Powell recorte los tipos de interés o dimita. Y ahora, el presidente de los Estados Unidos intenta jugar la carta del posible fraude. Hay gato encerrado en la renovación del edificio de la Fed, y es que si lo hubiera, Trump tendría un motivo, una baza para despedir a Jerome Powell. Trump ha dicho públicamente que es vergonzoso gastar 2.500 millones de dólares en una renovación y ha insinuado que podría ser motivo de despido. ¿Independencia en juego? Bien, las visitas anteriores, como por ejemplo la de Ford en el año 75 o Bush en 2006, fueron ceremoniales, destinadas a reforzar el papel independiente de la Fed. Trump, sin embargo, está convirtiendo la institución en un objetivo, en concreto en un objetivo de su estrategia política y económica, con la esperanza de colocar allí a alguien más dócil que rebaje los tipos y abarate la deuda nacional, porque sí, este es el principal interés de Donald Trump, que se recorten los tipos de interés para conseguir abaratar esa enorme deuda que acarrea. Pero ¿realmente el Tesoro conseguiría ahorrar tanto como dice Donald Trump? El presidente de Estados Unidos dice que si la Fed bajara los tipos al 0,5, el Tesoro podría emitir bonos mucho más baratos y ahorrar $1 billón de dólares en costes de financiación. Pero nada más lejos de la realidad. Deutsche Bank ha sacado la calculadora y sus cuentas son muy diferentes de las de Donald Trump. Los analistas de la entidad alemana estiman que el ahorro sería de apenas 12.000 millones de dólares hasta 2027, una cifra cuantiosa, desde luego, pero minúscula en comparación con el $1 billón que sostiene Donald Trump. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, la independencia de la Fed, como decimos, porque más que una batalla por los tipos, esta visita simbolizaría o podría simbolizar, es que todavía no sabemos cómo se va a manejar, una amenaza directa a la autonomía del Banco Central más poderoso del mundo, el de la principal potencia económica. La Fed no solo fija el precio del dinero en Estados Unidos, sus decisiones repercuten en toda la economía global. Así que la pregunta ahora no solo si habrá recortes, es si la Fed podrá seguir tomándolos sin presión política. Turquía acaba de mostrar una de sus cartas más ambiciosas en defensa, un misil balístico hipersónico de desarrollo local. El gobierno ha presentado el Typhoon Block 4 en la Feria Internacional de la Industria de Defensa en Estambul, un arma que no solo consolida un salto tecnológico del país, sino que envía un mensaje claro a sus aliados y rivales, y es que Ankara quiere jugar en la primera división del poder militar global. Este misil pone a Turquía en el mapa
hipersónico. El Typhoon Block 4 ha sido desarrollado por la empresa estatal Roketsan y se trata de una evolución del misil balístico Typhoon. Opera a velocidades hipersónicas con un alcance superior a los 280 kilómetros, mide 6,4 metros, pesa más de 7 toneladas y cuenta con una ojiva de fragmentación multipropósito. El objetivo: destruir sistemas de defensa aérea, centros de mando, hangares y otras infraestructuras críticas de larga distancia. Y el objetivo adicional es elevar la capacidad disuasoria al máximo nivel mediante la producción a gran escala. Así lo ha expresado el CEO de Viacartec, una empresa de defensa turca. Todo esto encaja en una estrategia de fondo, que es fortalecer la autosuficiencia militar, engrosar ese músculo, especialmente desde que Turquía fue expulsada del programa F-35 en 2019 por adquirir el sistema antimisiles ruso S-400. Se trata en estos momentos de un actor emergente en el mercado global de armas y mientras mantiene la cooperación dentro de la OTAN, Turquía también impulsa una industria de defensa capaz de competir globalmente. Con las tensiones geopolíticas en aumento, particularmente con Israel y con otros focos regionales, el país refuerza sus capacidades aéreas y navales, incluyendo el desarrollo de un caza de quinta generación y también un portaaviones propio.